Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de el calentamiento. ¿Qué trucos o consejos os puedo dar para el tema del calentamiento antes de carreras? Y en el vídeo de hoy vamos a explicar los tres ejemplos posibles. Uno serían las carreras populares en los que no hay problemas de ponerse en la línea de salida. Dos, en una maratón importante internacional, como puede ser la Maratón de Valencia, que tienes que estar un tiempo antes en el cajón de salida. Y lo tercero, en una carrera también internacional importante, como puede ser el UTMB. Tres pruebas diferentes donde los protocolos o los trucos del calentamiento son completamente diferentes. Así que os voy a explicar en este vídeo el tema del calentamiento. La pregunta viene de Hardas Nouletke y nos dice: buenas noches, Juanma. Abro pregunta. El día de competición, ¿cuántos minutos dejas entre el calentamiento y el comienzo de una carrera? ¿Cuál sería el tiempo óptimo? Me es difícil calentar justo antes de la carrera. La situación normalmente no lo permite. Tienes que estar en meta mucho antes de la salida. Gracias y sigue así con el canal. Bueno, Hardas, te voy a explicar. Aquí, como te he dicho, hay tres escenarios diferentes. El de una carrera así más de pueblo, más local, con menos participantes. En este tipo de carreras no tienes ningún tipo de problema. Haces tu calentamiento y 5 o 10 minutos antes de la salida vas y tienes posición sin problemas. Si no es en primera línea, en segunda o en tercera. Por lo que al final siempre tienes posición o no hace falta calentar muchísimo tiempo antes. Es decir, en una carrera de 200, 300, 400 participantes, ese problema no lo tenemos. De hecho, hay algunos trucos como que normalmente los élite o los que van a disputar la prueba se quedan siempre calentando por la zona de meta y cuando ya va a dar la salida se meten todos para atrás, por lo que prácticamente desde el calentamiento hasta la salida no se pierde prácticamente de nada. El tiempo de descanso entre el calentamiento y la salida, pues con 5, 6, 10 minutos es más que suficiente. A partir de ahí, dependiendo de si hace un día muy frío o un día de mucho calor, pues a lo mejor si hace un día de mucho calor, ese calentamiento lo puedes mantener 10, 15, 20 minutos, y si hace un día de mucho frío y de mucho aire, en 5 minutos te quedas ya helado. Entonces, más o menos entre los 5 y 15 minutos podría estar el tiempo ideal. Y como he dicho, en una carrera de pocos participantes ese problema no lo tenemos. Ahora bien, pasamos a una carrera que podría ser un maratón de asfalto, como puede ser el Maratón de Valencia. Aquí corren muchísimos participantes, hay diferentes salidas y hay cajones por tiempos. Es decir, si tú quieres salir en el cajón de 3 horas, de 3:15, de 3:30, si quieres estar cerca del globo, pues tienes que estar media hora, 40 minutos, 25 minutos antes ya en el sitio para coger o estar cerca del práctico. Aquí sí que es importante el tema del calentamiento, porque en una carrera, por ejemplo, de larga distancia, como puede ser un UTMB, el salir despacio y no calentar no hay ningún problema porque son 20, 25 horas de carrera. Pero una carrera de un maratón, cuando una persona va justa para 3 horas, pues sí que puede ser importante. ¿Cómo lo suelen hacer o cómo lo recomiendo yo a mis atletas? Hacemos el calentamiento, pues empezamos a calentar 1 hora, 40 minutos antes, dependiendo de la prueba. Y calentamos pues unos 20 minutos, 25 minutos, unas progresiones. Y siempre recomiendo pues llevarse algo de ropa vieja, pues una sudadera, una camiseta de manga larga, un pantalón de chándal viejo. Entonces tú haces tu calentamiento, te vas tus 15-20 minutos ya al cajón de salida o media hora antes para hacer sitio, pero gracias al calentamiento, ya que llevas una sudadera o un pantalón largo viejo, pues no tienes ningún problema y más o menos mantienes la temperatura. 5 minutos antes, pues coges, te lo quitas y ya está. Y por eso muchas veces en las carreras de maratón, cuando pasan todos los corredores, se ven cientos de camisetas y de ropa vieja pues por todos los sitios. Aquí hay que decir que no va a ser lo mismo un corredor que a lo mejor está para 3 horas o un corredor que hay que hacer 4 horas y quiere bajar de 4, que simplemente el corredor pues que le da igual hacer 3:40, 3:45 que 3:50. Es decir, cuando un corredor va justo a por una marca,
estos detalles son más importantes. El tema de los deportistas de élite no tienen problema porque ellos tienen su zona de calentamiento para justamente antes de salir. Y luego ya en el otro extremo pasaríamos a carreras como el UTMB. El UTMB, yo todas las veces que he ido, normalmente los deportistas élite, entre la salida y donde empieza la carrera, pueden estar por aquí corriendo, haciendo progresiones, haciendo estiramientos, alguna recta, y meterse en el cajón unos 10, 15, 5 minutos antes de la salida. Por lo tanto, los deportistas élite no tienen, entre comillas, ese problema. Para el resto de corredores, pues yo recomendaría el mismo caso que para los maratonianos. Lo primero que hay que decir que en una maratón sí que es cierto que es importante a lo mejor esos 2-3 minutos, porque a lo mejor 2 minutos más o 2 minutos menos puede ser la diferencia de hacer sub 3 horas o hacer 3 horas 2. Pero una carrera de larga distancia que te vas a tirar 20, 25 o 30 horas, a la gente le da igual hacer 30 horas 27 minutos que 30 horas 25. Está claro que si justamente estás en 30 horas 0000 y haces 30 horas 2 minutos, pues da un poco de rabia el no ver el 29. Pero en fin, son detalles muy concretos. Para estos casos yo lo que recomiendo a mis atletas, sobre todo en carreras como el UTMB, que siempre en las primeras sendas o en los primeros caminos se hace un poquito de tapón, lo primero sería llevarse ropa vieja, porque normalmente como te salga un día de lluvia, frío, viento, etcétera, te puedes tirar ahí una hora casi esperando hasta que empiece la salida. Pues lo mismo, llevarte ropa vieja, llevarte un chándal, llevarte un poncho de estos impermeables de los 20 duros, y tú coges y simplemente te lo pones y antes de la salida aprovechas el primer, segundo o tercer kilómetro o los 3 primeros kilómetros para salir progresivo y ya coger tu ritmo de carrera. Es un error, muchos deportistas a lo mejor cuando están a lo mejor en un cajón de una salida, de una maratón, de una carrera, 15-20 minutos parados, de repente de estar parados, salir a tope, pues para evitar tapón, para coger al globo de la maratón, para llegar los primeros a la primera senda. Es decir, hay que tener en cuenta que si tú sales muy rápido de una carrera sin haber calentado, normalmente como que los músculos se bloquean y luego el rendimiento es peor que si tú sales de menos a más. Como bien dices, al final no siempre es posible el poder calentar y meterte en el cajón de salida, es decir, al final eso está reservado para unos pocos que son los que van a disputar la prueba y el resto pues tiene que buscar sus maniobras. Está siempre la trampa de intentar colarte en el cajón, te esperas por la zona de meta y cuando llaman para meterte te pones de los primeros, pero al final eso no siempre se puede hacer, no siempre se debe hacer, porque si tú eres un corredor que vas a 5, 6, 7 minutos el kilómetro y te pones de cabeza cuando los corredores van a 3, 3.20, 3.30, pues normalmente ni tú vas a correr a gusto porque te van a estar pasando, te van a estar empujando, pegándote con el codo, vas a molestar a los corredores y seguramente, y más importante, vas a llevar por la inercia del grupo un ritmo mucho más alto al que a ti te tocaría y ese sobreesfuerzo que vas a hacer en los primeros kilómetros lo vas a terminar pagando el resto. Es cierto, hay mucha gente que se piensa que por hacer este pequeño de trampas van a ganar tiempo, es decir, es que gana 2 minutos en la salida, pero ya salen de su ritmo, salen más nerviosos, más alterados y luego al final se termina perdiendo. Todo esto ya os digo que depende mucho del tipo de prueba que estés participando. Entonces, aquí cada uno pues tiene sus trucos, sus consejos, pero el tiempo ideal sería dejar de calentar y que no pasen entre 5 y 15 minutos dependiendo del clima. Si hace mucho frío, lo ideal sería terminar de calentar, 5 minutos y correr, y si hace un poquito más de calor, pues podemos ser un poquito más permisivos. Yo tengo que decir que de normal soy de calentar poco. No porque no me guste, sino porque normalmente casi siempre suelo retrasarme, llegar tarde, me pasa algo, se me olvida algo. Entonces suelo ser de los que llegan y conforme llegan cogen el dorsal y se van a correr. Por eso también siempre en casi todas las pruebas los primeros kilómetros los hago bastante más lentos respecto a la segunda parte de la prueba. Porque salgo tan frío, con tanto estrés, tantos nervios, que eso, que ni caliento ni hago nada. Entonces al final pues sí que es cierto que pierdo unos minutos al principio de la prueba, pero que luego siempre voy remontando.
Entonces vamos a dejar el vídeo de aquí y me gustaría, que esto es una pregunta muy abierta, ¿cómo hacéis vosotros en las diferentes carreras para calentar? ¿Os gusta calentar antes? ¿Sois de los que os ponéis en el cajón y poco a poco vais cogiendo el ritmo? ¿Cómo lo hacéis para solucionar estos problemas de calentamiento? Ya que está claro que los deportistas élite lo tienen muy fácil, pero luego el atleta popular muchas veces lo tiene realmente complicado para calentar y salir a buscar su marca. Así que déjamelo aquí abajo en tus comentarios y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.